Antonio Canova es un letrado, doctor en Derecho, graduado en la Universidad Carlos III de Madrid, allá también con especialidad en Derecho Constitucional, aquí en Venezuela especialista en Derecho Administrativo, catedrático de la Universidad Central y de la Universidad Católica Andrés Bello. Él ha producido una obra reciente, tiene varias, pero la que nos llama la atención es esta, según la cual el doctor Canova dice que el gobierno venezolano no pierde juicio. ¿Cómo es eso, doctor Canova? Sí, muchas gracias, doctor, un placer. Bueno, la verdad es que es cierto, el libro es, el análisis de lo que ocurrió en la sala político-administrativa, que es el tribunal, dentro del Tribunal Supremo de Justicia, que controla a la administración pública nacional en Venezuela. Es el que recibe las demandas contra el gobierno. Que recibe las demandas contra el gobierno y básicamente el gobierno nacional, y del análisis de las sentencias de los años 2007 y 2008, por lo menos los primeros 6 meses del 2008, la conclusión es básicamente esa, que la sala político-administrativa no suele condenar ni a la anulación de actos administrativos, ni a ningún tipo de indemnizaciones por daños de perjuicio. O sea, el gobierno no pierde juicio. El gobierno no pierde juicio. Pero usted sabe que como veníamos para acá, yo sabía que ese era el tema que teníamos. Vi en el periódico El Universal, que lo traje, una cosa que le desmiente eso, que el gobierno ha sido condenado a pagar aquí, recuerda el caso del avión este que se cayó, Biproca, en donde el gobierno aparece condenado a pagar 1.700 millones de bolívares, 1.7 millones de bolívares fuertes por un accidente aéreo. Esto es una sentencia reciente, el gobierno perdió este juicio. Sí, bueno, ahí habría que ver la sentencia en especial, pero yo estoy prácticamente seguro Mírala. Estoy seguro de que aquí no hubo lucro cesante, nunca se condena al Estado venezolano al lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? El lucro cesante son los ingresos dejados de percibir por un hecho ilícito, por un accidente, por una actuación ilegal, en definitiva. No, y es un daño moral, están condenando a pagar un daño moral. Siempre condenan a daños morales, los montos que las condenas siempre son unos montos bastante bajos, de manera que en aquellos casos en que el Estado gana, aunque la República gana, siempre gana, en que el Estado pierde, en que los particulares ganan contra el Estado, siempre son unos montos irrisorios a los cuales se ven. Fíjate que eso es verdad, y están condenando al Estado a pagar 300 millones de bolívares por muerto. Bueno, y normalmente venía, por ejemplo, en casos que sí han ocurrido, declarados parcialmente con lugar, de personas que se ven electrocutadas y por el mal funcionamiento del sistema eléctrico pierden vida, las indemnizaciones están alrededor de los 75, 100 millones de bolívares de los anteriores. De manera que en los casos en que hay indemnizaciones, siempre son indemnizaciones pequeñas. Son pichirres entonces en la sala política. Bueno, de hecho hay un caso que yo creo que es interesante para evidenciar esto, que fue el único caso en ese año 2007, primeros 6 meses del 2008, que la sala político-administrativa declaró con lugar a favor de un particular, es decir, donde condenó a la República al pago de daños y perjuicios. Fue un caso de una señora que iba en un metrobús de Caracas a Guarena, el metrobús tuvo un accidente y ella tuvo una lesión grave y permanente a nivel de las caderas. La reclamación fue decidida y la sala le dice que sí, que tiene toda la razón, que declara con lugar la demanda. De hecho, como te decía, es la única declarada con lugar en ese año y medio. La cosa que el accidente había sido en el año 1992 y la señora lo que le indemnizaron fue a lo que ella había pedido en ese momento, que era 8 millones de bolívares, es decir, 8.000 bolívares fuertes. Entonces tú me dirás si eso es una victoria. Te digo que es la única formalmente victoria y tú me dirás si en verdad se puede. Bueno, eso es mucho menos de que lo que gana un magistrado, ¿no? Su sueldo. No son pichirres con su sueldo, ¿no? Bueno, evidentemente que ese sería otro tema. Habría que ver una demanda de un magistrado de esto pidiendo una indemnización por daño moral. Si se le aplican las estadísticas a él y los criterios sentados, no van a tener nunca lucro cesante, no van a tener indexación, siempre va a tener que demostrar muy bien todos los daños. ¿Y cómo morales. es esto en otros países? ¿Cómo ocurre? No, bueno, en otros países, no solamente en otros países, incluso en Venezuela antes de años anteriores, por lo menos en el libro yo también hago el análisis de lo que ocurría en Venezuela en el año 1989 y el 57% de los casos los ganaba los particulares contra la República en ese entonces y habían indemnizaciones bastante plenas. Pero Antonio, perdóname, eso no es bueno más bien para la República que le manden a pagar menos dinero por juicios. Es bueno si uno tiene una visión bastante. Porque los pueden acusar por traidores a la patria si se ponen a estar condenando a la República por mucho dinero. Una visión bastante corta. Yo creo que el hecho de que los funcionarios públicos, los funcionarios de la administración pública sean totalmente
estén seguros de que no van a ser condenados por sus actuaciones, eso trae más problemas a largo plazo que los beneficios de no ser condenada a la República por un monto concreto que se están haciendo. Primero, que es algo totalmente inconstitucional. El principio de responsabilidad patrimonial es absoluto, además el principio de igualdad entre las cargas públicas. Si no hay control de los funcionarios administrativos, estos a fin de cuentas tienen la carta abierta para hacer los atropellos que les venga en gana. O sea, tú dices que la sala político-administrativa le concede impunidad a los funcionarios públicos. Claro, y el hecho, sin duda, de muchas de las cosas que se han visto en Venezuela en los últimos años es fruto de la confianza absoluta de los funcionarios públicos de que no van a ser controlados por los tribunales. Pero hay un numerito que yo quería también explicarte y traer a colación y que de alguna forma reflejo aquí en el libro. Por ejemplo, en materia de inversión extranjera, Venezuela ha sido analizado internacionalmente como uno de los países en que tiene un peor poder judicial, estando entre los últimos en el mundo, en índices que se hacen en todo el mundo. Y bueno, fíjate que inversión extranjera Venezuela, inversión extranjera directa en Latinoamérica tuvo en el año 2007 el 0,5% de la inversión extranjera que hubo en Latinoamérica, que fue récord, por cierto. Venezuela tuvo apenas 646 millones de inversión extranjera. El año siguiente tuvo 1.700 millones de inversión extranjera, que fue el 1% de la inversión extranjera que hubo en Latinoamérica. Mientras países tuvieron inversión extranjera per cápita de $1.000 por persona, Venezuela tuvo es 23,56. ¿Y eso qué tiene que ver con la sentencia de la sala política? Yo creo que es difícil que alguna persona, venezolana o extranjera, invierta cuando en Venezuela, traiga su dinero para producir en Venezuela, cuando no tiene seguridad de que en caso de un acto arbitrario de los órganos públicos va a ser condenado en la administración ante los tribunales y va a haber resarcido los daños que se le puedan ocasionar. O sea que tú me estás diciendo que los inversionistas internacionales están diciéndole a Venezuela, sape gato, para allá no voy. Es evidente que se lo están diciendo hace cierto tiempo y es una cantidad de ingresos que es una lástima que Venezuela, con las potencialidades que tiene, no aproveche. Y yo creo que no únicamente, pero en buena medida se debe a la falta del control judicial sobre la actuación de la administración pública. A lo mejor están ahorrando dinero con las condenas por bajos montos. Y entonces para poder compensar esa falta de ingresos. Nunca sería posible compensar los 30.000 millones de dólares que podría recibir Venezuela por inversión a través de ahorrarle a una señora o quitarle a una señora una indemnización de $120.000 y dándosela solamente por $1.500, que es el caso de la señora del Metrobús. Es decir, además de un acto de injusticia enorme, desde el punto de vista de las consecuencias que eso trae, sin duda, no tener tribunales, ahorrarle dinero a la administración por esa vía, es más perjudicial que beneficioso para la República, no hay ninguna duda, y muchísimos países y experiencias extranjeras lo demuestran y lo han evidenciado a lo largo de la historia. Bueno, muchas gracias, Antonio. Estamos aquí entonces pendientes de tus obras y tus escritos, que son muy, muy claros. Estoy a la orden, doctor, un placer. Aquí hemos venido a hablar de ley y de justicia. Venezuela está hambrienta de justicia. No solo pan hace falta en nuestro país. La ley es anárquica. La ley se hace violando la ley. Tampoco la ley se encuentra en donde debe ser aplicada. En este escenario seguiremos hablando de la ley. Aquí los esperamos.